Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, estamos a 10 años de la primavera árabe. ¿Ustedes recuerdan lo que fue la primavera árabe y cuántas repercusiones tuvo a lo ancho y lo largo del mundo? ¿Saben qué? Pasaron 10 años. Y hoy, que nos gusta siempre un día en la semana hablar de temas internacionales, vamos a estar conversando con los profesores Carlos Severino y con el profesor Pinchi Méndez sobre esta fascinante parte de la historia mundial. Carlos, como siempre, me gusta empezar contigo para que me des una retrospectiva de lo que ocurrió y por qué ocurrió en ese invierno, en ese diciembre del 2010. Gracias, David. Muy buenos días a ti, a toda la radioaudiencia que siempre nos escucha en estas intervenciones. Saludos al profesor Pinchi Méndez, que hace un tiempo que no coincidíamos. Es nuestra primera coincidencia en este nuevo año. Así que muy grato y mis saludos respetuosamente. Encantado de estar aquí con él también en este espacio. Pero bueno, nos convocas para hablar sobre la primavera árabe, que rápidamente se han sucedido 10 años de aquel entonces, de aquel 17 de diciembre, cuando un joven universitario desempleado que se dedicaba a vender, era lo que llaman en algunos países buhonero, vendedor ambulante, fue despojado por la policía tunecina de sus haberes, porque estaba cerca de una zona turística, y entonces ante la frustración que le llegó en ese momento una gran molestia, pues decidió inmolarse, prendiéndose fuego. Mohamed Bouazizi de esa manera se inmoló y esa inmolación pues ocasionó un shock social en el país, que comenzó con la gente que estaba cerca de él, que comenzaron a captar las imágenes en teléfonos y a tratar de auxiliarlo. Bueno, aquello lo que hizo fue que prendió la voluntad popular en contra del gobierno, en contra de, o buscando la forma de cómo entonces aprovechar esa circunstancia para mejorar las condiciones de vida de la gente, sobre todo de las clases, ¿verdad? Que están más afectadas por el desempleo. Y eso a su vez ocasionó una serie de protestas que finalmente terminaron con el gobierno de Abdin Ben Ali, que era un gobernante, ¿verdad? Ya tenía muchos años en el poder y que se puede ubicar muy bien dentro de lo que es la corriente del nacionalismo árabe, ¿verdad? Que luego hablaremos de eso un poco más seguramente. Pero a partir de esa sublevación, de esas protestas, de la caída de ese gobierno, pues se replicaron otras protestas en otros países, particularmente se replicaron protestas en Egipto, que eventualmente pues provocó la salida del presidente Mubarak, que también tenía años también en el poder, causó problemas de estabilidad en Libia y finalmente causó la caída del régimen de Muammar el-Gaddafi, que había estado 42 años en el poder, ¿verdad? También un líder muy importante de eso que se llamó hasta esa época como el nacionalismo árabe, ¿verdad? Y también tuvo repercusiones en el Líbano, tuvo repercusiones prácticamente en muchos de los países árabes, no sin dejar de mencionar lo que ocurrió también en Siria, que también hubo una intentona de golpe de Estado y después pues se constituyó realmente una guerra civil en Siria y una que todavía está muy cruenta, que es el conflicto en Yemen, ¿no? También en Bahrein, en Qatar, en muchos países hubo algún tipo. El agente catalítico pues fue, como dijimos, este hecho que se puede decir que fue como el epicentro de todo esto en Túnez. Desde el punto de vista occidental, la lectura que se dio fue que se le dio el nombre de revolución de primavera árabe, en el sentido de que hubo una
se puede decir, de una occidentalización de la interpretación que ocurre allí, y la interpretación de los grandes medios de comunicación occidentales fue que había una intentona por derrocar los regímenes autoritarios y sustituir esos regímenes con una juventud que es una juventud importante, que ha crecido muchísimo la juventud en todos esos países árabes, que deseosos de instaurar regímenes democráticos liberales, ¿verdad? Eso fue la lectura y esa era realmente la aspiración que se proyectaba desde aquí, desde Occidente, sobre lo que sucedía. Pues muy pronto nos dimos cuenta de que lo que había pasado era lo que muchos sospechábamos, un vacío de poder. Por supuesto, las potencias occidentales promovieron, ¿verdad? Dejaron promover esta oleada, usando también un rol importante que jugó en todo esto fue las redes sociales, ¿verdad? Entonces fue un momento de mucha confusión, pero tan pronto se comenzó a ver un poco lo que estaba sucediendo, nos dimos cuenta de que ese vacío de poder lo que hizo fue que no creó una petición de democracia liberal. Realmente lo que se fue consolidando eran dos cosas: una gran molestia por las condiciones de vida en los países que tenía la gente, eso al interior, y luego una gran molestia con un liderato histórico del nacionalismo árabe, que muchos de estos jóvenes comenzaron a culparlos porque habían estado por muchas décadas con el apoyo de Occidente y habían permitido la explotación de los recursos naturales, y esos recursos naturales, particularmente el petróleo y el gas natural, nunca se tradujo en una mejoría en las condiciones de vida. Pero lo importante es que esa ventana que hubo, realmente quien la aprovechó fue inmediatamente el islamismo radical, ¿no? Y en muchos de estos países hubo muchos problemas porque Occidente se dio cuenta de que lo que habían aplaudido inicialmente como unas reformas democráticas, lo que estaban era destinadas a ganar elecciones. Sectores fundamentalistas, yihadistas, incluso radicales del fundamentalismo, y no era lo que querían realmente. En otros países se formó un gran desmadre, como ha pasado todavía hasta el día de hoy en Libia, que es un país totalmente fallido en este momento, donde gran parte es como un embudo, que gran parte de toda el tráfico de personas, la trata humana de migrantes de África subsahariana se canaliza a través de Libia en un conglomerado de mercaderes con una economía paralela que causa también la muerte de muchísima gente en su tráfico hacia Europa, ¿no? Así que la guerra en Siria también fue un producto de la guerra civil y el enfrentamiento. Después todo el mundo se dio cuenta de que los llamados revolucionarios que estaban en contra del gobierno de Bashar al-Assad no era otra cosa que militantes de grupos islamistas como el Estado Islámico, ¿verdad? Pronto se dio cuenta. Así que, y para dejarlo ahí, para que Pinchi también pueda entonces comenzar el diálogo, para hoy en día, para muchos analistas de los más certeros, dicen que después de 10 años se puede hablar de que lo que se inició en aquel momento como una primavera árabe, pues realmente lo que sucedió fue que se convirtió en un invierno árabe, donde al día de hoy todavía en ese invierno lo que ha habido es más desestabilización, lo que ha habido es más pobreza, más desorden, mayor grado de injerencia de Occidente, tratando de acomodarse en ciertas elementos, plataformas geopolíticas, y sobre todo guerra y sangre y mucha miseria humana, ¿no? Ese es el saldo de aquella aventura que Occidente bautizó como primavera árabe hasta aquel momento. Pinchi. Sí. Muchos saludos, Delvin, muchos saludos, Carlos, y nuestra querida radio audiencia. La reflexión sobre este tema es una que nos obliga también a mirar un poco nuestras propias sociedades, porque el acontecimiento que desencadena todo esto, que es la inmolación de un joven que, dicho sea de paso, tenía una preparación muy superior a la que típicamente tiene
alguien que se dedica a la actividad económica que él estaba llevando a cabo, pero que se ve obligado a recurrir a esa actividad simplemente porque en su país, en Túnez, las posibilidades de empleo para la inmensa mayoría de la juventud estaban prácticamente vedadas. Y fue ese acontecimiento, esa inmolación, la que llevó a esa repercusión que Carlos acaba de narrar, que ha arropado prácticamente casi la totalidad de los países más importantes de ese sector actualmente en el mundo. A mí me parece que sería bueno comenzar específicamente por dos países en donde esa repercusión tuvo un impacto muy particular. Y ahí, por supuesto, tenemos que comenzar por el país donde se inicia todo esto, que es en Túnez. Ahí lo que ocurrió tuvo un efecto relativamente muy cercano a las manifestaciones, que fue lo que obligó a la salida del presidente Ben Ali. De eso haber estado acompañado de una verdadera revolución y de un gobierno en manos del pueblo, hubiese podido ser algo que hubiese tenido un impacto político serio, pero lo que ocurrió fue prácticamente todo lo contrario. En primer lugar, los que mayor beneficio sacan de todo esto son los sectores islamistas y fundamentalistas que ganan unas elecciones. Por otro lado, cuando intentan inclusive continuar por lo menos con una actividad económica similar a la época de Ben Ali, que se había caracterizado por cierta estabilidad, a pesar de que se dio la estabilidad, pero en condiciones muy precarias. Túnez fue víctima de toda una serie de atentados que tuvieron un impacto súper negativo en la principal industria de ese país, que es el turismo. Y de una pobreza tremenda que existía cuando ocurre esa primera manifestación de la primavera árabe, pasa a una situación de miseria muy superior a la que había inclusive antes de que se dieran esas manifestaciones. El otro país que a mi juicio tiene una importancia tremenda en todo esto, porque es posiblemente el país más grande de todo ese mundo, es Egipto. Y en Egipto pues logran la salida de Mubarak, que todo el mundo interpretó como un gran logro porque había terminado con una dictadura, pero la gente no reflexionó sobre el hecho de que la dictadura que existía en Egipto no era una dictadura unipersonal, era la dictadura de un hombre en representación de toda una institución que es el ejército. Y los primeros que le sacaron provecho a eso fueron también los hermanos musulmanes, que llegaron a tener un control muy grande del poder. Pero al cabo de un tiempo lo perdieron porque chocaron con el ejército, que vuelve otra vez y da un golpe de estado y restablecen el poder de quien verdaderamente lo tenía, que es esa institución. Dicho sea de paso, en Egipto tiene un poder tremendo sobre la economía, sobre todo, y que tiene en este momento una política igualmente represiva y quizás hasta peor que la que llegó a tener anteriormente Mubarak. Tengo que hacer una pausa, Pinchi. No se vaya nadie, regresamos en breve, que yo quiero ver a 10 años qué lecciones nos da este proceso. O sea, ¿qué se aprendió de todo? ¿Se aprendió algo? Es que esos seres humanos nos encanta repetir los errores. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Pinchi, tú estabas para que redondees tu pensamiento anterior. Y sí, luego paso con Carlos.
Sí, el pensamiento anterior mío iba en el sentido de que hubo sobre todo dos países en donde se pensó que estos acontecimientos había logrado un cambio fundamental, porque en uno de ellos, Túnez, que fue donde se inicia todo esto, se derroca al presidente. Pero ese derrocamiento, si bien es cierto que llevó a un intento de democracia en el que participan distintos partidos, de manera general, sumió al país en una situación de pobreza extrema como la que se vive anteriormente, porque los sectores fundamentalistas islámicos inmediatamente reaccionaron con toda una serie de actividades terroristas que prácticamente han liquidado la principal actividad económica de Túnez, que era el turismo. En Egipto todavía el triunfo parecía mucho mayor porque habían derrocado también a un presidente que nadie pensó que iban a poder derrocar porque tenía junto con él el ejército, pero lo que la gente no tenía claro, y ese es el planteamiento fundamental de lo que yo traigo en relación con Egipto, la gente no tenía claro que más que una dictadura unipersonal, había un gobierno ahí que era más que nada del ejército, quien vuelve otra vez al poder con una figura diferente, pero siempre enmarcado en ese control que ellos habían ejercido anteriormente y que continúan aún ejerciéndolo. Carlos. Bueno, tú antes de la pausa, Delvis, dijiste que pues que los seres humanos cometemos siempre los mismos errores, ¿no? Entonces se me ocurre, antes de ir a la reflexión que tú nos pides, mencionar aquí una cita importante que me acordé de Albert Einstein. A Albert Einstein una vez le preguntaron que cuántas cosas él conocía que eran infinitas. Y él, sin dudarlo, dijo, bueno, yo creo que hay por lo menos dos cosas que puedo mencionar que son infinitas. El primero que es infinito es el universo, y lo segundo es la estupidez humana. Y de lo primero, y además dijo, y de lo primero tengo mis dudas, ¿verdad? De lo segundo no tengo duda alguna. Así que desgraciadamente, pues, tenemos esa desdicha de que muchas veces estas cosas pues no sirven realmente para aprender lo suficiente, porque sí hay grandes aprendizajes que se podrían tomar como premisa de algunas cosas que debemos tener presente. Primero es que el asunto es que no hay duda de que en este conglomerado de países que se conocen como el Medio Oriente, ¿verdad? Y en el norte de África, pues le llamamos a ese conjunto de países, le llamamos el Magreb, pues tienen unas características socioeconómicas bien particulares. La inmensa mayoría de estos países son países con gran capacidad de producir petróleo y gas natural, que en los últimos 50 años pues han sido materias primas altamente cotizadas en el mundo y que producen buen rédito. Sin embargo, a la misma vez, en estos países, pues ha habido en los últimos 20, 30 años una población que ha crecido vertiginosamente, ¿no? Una población que se ha ampliado, y muchos de estos países, la cantidad de jóvenes en la misma edad precisamente del joven que se inmoló, pues es bastante numerosa. O sea que padecían en ese momento lo mismo que padecía ese joven, ¿no? Como ya Pinchi también ha dicho, desempleo, pobreza, marginación, desubicación y muchas otras cosas, ¿no? Los países árabes, luego de que se da finalmente la caída del sistema imperial y la descolonización, en gran medida, pues, el poder quedó organizado en un contexto político ideológico que se ha llamado el nacionalismo árabe. Y la mayoría de estos países pues fueron gobernadas por personalidades laicas, árabes laicas. Lo que quiero decir es que no hubo por mucho tiempo participación de la religión en la actividad
política, ¿no? Entonces, eso fue una tradición importante que se consolidó en el Magreb y en el Medio Oriente. Estas nuevas camadas de jóvenes, en su pobreza, en su desesperación, educados, ¿no? En alguna medida, identificaban que los países habían producido grandes cantidades de dinero, que estas élites del nacionalismo árabe fueron incapaces de trasladar en bienestar para el país, ¿no? Y que a la misma vez estas élites pues participaban en un juego como lo hacía Mubarak, como lo hacía también el propio Ben Ali, como lo hacía también el de Libia, ¿cómo se llama? Muammar Gaddafi. Tenían un juego que, aunque en alguna medida lucían como líderes fuertes, líderes nacionalistas fuertes, incluso a veces con proyección de izquierda, tenían un contubernio también con los grandes intereses corporativos occidentales, particularmente con la extracción del petróleo, ese tipo de cosas, ¿no? A partir de la revolución iraní, eso cambia y comienza entonces a haber una transición política en el mundo árabe, y un crecimiento notable de las tendencias entonces políticas islámicas que van sustituyendo paulatinamente el nacionalismo árabe, porque hay una inconformidad con el nacionalismo árabe, por lo que ya hemos dicho, y cuando hay entonces esta primavera árabe, como ya dije, pues el gran error de cálculo de Occidente fue atribuirle estas protestas realmente un significado de querer instaurar realmente democracias liberales. Estos jóvenes lo que quieren es entonces realmente es afirmar su carácter cultural como árabes, como de su religión, que es parte de su cultura. En ese sentido, pues nada que sea nacionalismo árabe, y entonces manifiestan esa gran decepción con los poderes occidentales, de los cuales no quieren saber nada. Estos jóvenes usualmente, en todos los registros que se hacen del sentir de estos jóvenes, es que rechazan abiertamente las potencias europeas en los Estados Unidos cuando tratan de inmiscuirse o de imponer recetas ideológicas desde su comodidad, desde sus países. Así que en esta circunstancia, una gran enseñanza es no seguir tratando de imponer culturalmente cosas que el propio sistema imperial decimonónico y todavía la primera mitad del siglo XX intentaron en todas partes de alterar las culturas de los pueblos, de imponer fronteras fragmentadas, ¿no? Que rompían unidades lingüísticas, unidades religiosas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estos jóvenes lo que querían es mejor condiciones de vida en su contexto de reafirmación cultural árabe, ciertamente, y son devotos de su religión, y quieren respeto a su religión en gran medida. Así que esto es un asunto muy significativo, pero también hay que decir que en ese momento que se causa ese vacío de poder, pues por supuesto estaba en ascenso en Irak el movimiento del Estado Islámico, ISIS, ¿no? En ese momento que inmediatamente también aprovecha la circunstancia y gran parte, muy hábilmente, una parte de ese ejército muy bien armado, muy bien constituido, inclusive con personas occidentales, con alemanes, franceses y otra gente que se sumó a esa lucha, se disfrazan realmente de disidentes sirios y engañan a Occidente haciéndoles pensar de que la mayoría de la oposición siria estaba simplemente por derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, en ese momento, cuando se dan cuenta de que esos constituyentes, esas milicias, realmente lo que estaban era nutridas de terroristas del Estado Islámico que venían de Irak con la idea clara de crear un califato, un gobierno islámico de la yihad con epicentro en Irak y en Siria, ¿no? Y entonces lo que pasa ahí, que ahí se complica la situación, pues porque tan pronto eso sucede, todos sabemos que Siria es un país de minoría chiita, ¿no? Los alawitas son chiitas, entonces se sabía que
el derrocamiento de Bashar al-Assad no era simplemente su derrocamiento, era posiblemente el inicio de una exterminación en masa del Estado Islámico, enemigo acérrimo del chiismo, por supuesto, en una parte, ¿verdad?, que así lo tenían por trazado, ¿no? Así que ahí crea una unidad entre Irán, que es el principal país chiita, conjuntamente para proteger a los alawitas en Siria, y luego piden ayuda a la Unión, a Rusia, que a la sazón tenían y tienen todavía dos bases, las dos bases más importantes de Rusia fuera de su territorio están en Siria, una base aérea y una base naval. Y obviamente ahí se complicó aún más el conflicto, porque entonces entró la participación de Rusia y Putin decididamente a defender que no iba por bajo ningún concepto a permitir la caída de Bashar al-Assad, porque obviamente lo que estaba detrás de todo eso era instaurar un gobierno que Occidente podía entonces manejar para expulsar las bases militares de los rusos en la zona, ¿no? Así que ahí se pone la cosa todavía más compleja y muy complicada que ha pasado en eso, ¿no? En gran medida. No sé si Pinchi quiere abundar sobre ese asunto también. Bueno, yo me tengo que ir a la pausa y vengo contigo, Pinchi, porque no te quiero interrumpir. Pero es llamativo cuando uno mira esto en términos de lo que la humanidad es. La naturaleza humana y la humanidad, los países, las culturas son diversas y nosotros tenemos un problema grave, y es que queremos ir todo el tiempo en contra de la naturaleza diversa. No le es posible al ser humano respetar la diversidad. La diversidad. O sea, yo tengo mi país, pero yo quiero que aquel país que no tiene nada que ver conmigo piense y tenga la misma cultura mía y se comporte de la misma manera, y yo no puedo respetar la manera en que están organizados. Pero vamos a seguir hablando de eso. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve y voy con Pinchi. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y estamos dando una mirada porque son 10 años de la primavera árabe, que obviamente en ese paso histórico ha impactado de muchas formas todos estos años en la historia de la humanidad. Y les estaba hablando en el segmento anterior de cómo tenemos ese problema humano, básicamente humano, del poco respeto a la diversidad, y vamos llevando el mundo en esta época tan catastrófica. Pinchi. Sí, mira, yo quiero hacer un comentario sobre el señalamiento que hace Carlos de cómo la prensa occidental ha estado sistemáticamente tergiversando todo lo que ocurre en esa área del Medio Oriente, del Magreb, y esa tergiversación fue tal que cuando se inicia el proceso en Siria, una gran cantidad de periodistas y de personas jóvenes, por lo regular trabajadores de las ONG que estaban actuando en esa área, se trasladan a Siria y fueron sorprendidos en una realidad que ellos desconocían, porque se vieron de frente no a la dictadura que a ellos se les dijo que había que derrocar y que se pintó de la manera más diabólica que se podía imaginar, sino nada menos que con el ejército del Estado Islámico, que inclusive durante un tiempo estuvieron enviando mensajes a través de la televisión de la captura de las personas vinculadas a estos sectores, que inclusive ejecutaban públicamente y enviaban los vídeos, mensaje, sí. por todo. Pero eso fue una cosa horrible, eso. Horrible, catastrófico, sí. Pero ya era demasiado tarde, porque había durante un tiempo anterior ocurrido una afluencia extraordinaria de gente hacia Siria, que
tuvieron que hacerle frente a una realidad que era completamente diferente a lo que ellos imaginaban. Y cuando uno piensa en lo que ocurrió en ese momento en esa área del mundo, me parece que es muy importante echar una mirada un poco más atrás. Y me refiero particularmente a la época en que estuvo en la presidencia de los Estados Unidos el presidente George W. Bush, porque en ese momento Bush le da una encomienda a Condoleezza Rice para que escribiera lo que se llamó la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en donde se hace un señalamiento que había que transformar completamente esa realidad en esa región del mundo, lo que en cierta medida nos hace pensar que ese movimiento espontáneo, por supuesto, fue una reacción inicial a lo que ocurrió en Túnez, pero que había sido en cierta medida ya también encaminado en la dirección de la rebelión por los países occidentales y muy particularmente por los Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, inició una estrategia que la prensa bautizó con el nombre de las revoluciones amarillas, que eran recursos para empujar a sublevaciones populares para, dentro de las confusiones que se creaban en esas insurrecciones y levantamientos populares, empujar entonces en la verdadera fuerza que ellos querían instalar en distintos países. Y eso fue algo que ocurrió, creo que el primer lugar donde eso ocurrió fue en Georgia. Luego también se trasladó a países de la antigua Unión Soviética. Y lo ocurrido en el Magreb y el Mediano Oriente tiene mucho en común con esa situación, porque yo recuerdo haber leído para esa época un artículo en el periódico francés Le Monde, donde se decía... Le Monde Diplomatique. No en el Le Monde Diplomatique, sino en el Le Monde. Perdón, en Le Monde. Un artículo en el que se decía que antes de que ocurriese lo que Carlos reseñó tan rigurosamente, se habían estado difundiendo en todos esos países por los servicios de inteligencia norteamericana una serie de recomendaciones sobre qué hacer para alterar políticamente la realidad. Y muchas de esas recomendaciones se vieron luego expresadas a través de esos movimientos. Yo creo que en este momento estamos viendo por qué esa primavera árabe, como dice Carlos, dejó de ser ya una primavera y se ha convertido en un invierno. Me gustaría, Carlos, un poco de explicación para nuestros radioescuchas. ¿Cómo es que funciona el asunto entre los gobiernos y los ejércitos que vemos, que hemos visto en tantos países, el asunto de cómo funcionan los golpes de Estado y cómo ¿verdad? Como está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Myanmar? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué ocurre? ¿Pichi quiere hablar o tú me preguntas? Bueno, lo que cualquiera de los dos que pueda. Pichi trajo el punto. Bueno, yo creo que lo que acaba de ocurrir en Myanmar es parte de una situación que es muy antigua, porque ese es un país en donde el ejército ha estado en todo momento en el poder desde hace varias décadas. Se celebraron esta forma en que operan los gobiernos y los ejércitos para lograr esas cosas, esto es algo cultural de muchos países. Bueno, lo que pasa es que eso no es homogéneo. Eso no es homogéneo. En algunos lugares es una realidad bien estrecha, como por ejemplo lo que yo señalé en Egipto. En Myanmar, pues, es algo más o menos similar. Y en otros países la situación es algo diferente. Pero en los países que acabo de señalar, prácticamente
quienes siempre han estado en el poder es el ejército, con muy poco espacio para la sociedad civil. En otros países la situación es un poco más flexible. El problema es que muchas veces esa presencia del ejército no es tan evidente porque hay una tendencia en nuestros países a simplemente presentar lo que ocurre en todos estos lugares a través de una personalización del dictador que está a la cabeza de ese poder. Lo que pasa es que ninguna dictadura depende exclusivamente de una persona, por más que se entienda de esa manera, porque si Trujillo no hubiese tenido detrás de él el ejército que lo llevó a conquistar y mantenerse en el poder, no hubiera permanecido en su posición un solo minuto. Pues, de la misma manera que si el ejército de Estados Unidos le hubiera respondido a Trump, la historia sería otra. Bueno, pero Trump tiene todavía la esperanza de que le responda. Yo creo también, añadiendo a eso que está diciendo Pinchi, debemos también, y con tu pregunta, Delvis, la inmensa mayoría de los países donde ocurren golpes de Estado, donde ocurre que el ejército juega un rol importante en la sociedad, tienen pasados coloniales, tienen pasados autoritarios, ¿verdad? Y entonces la herencia de ese imperialismo que se impuso a partir de la fuerza, donde impusieron culturas, donde impusieron instituciones, donde impusieron, son sociedades que por siglos no conocen otra cosa que el autoritarismo. Tan pronto llegaron a ser países independientes de un día para otro, ¿verdad? Los imperios no se dedicaron a realmente a crear élites educadas ni una población bien educada, sino que mantuvieron esas poblaciones totalmente en condiciones muy difíciles. Tan pronto se independizaron, pues todos esos países, primero que le daron la pobreza del colonialismo como gran reto a superar, y instituciones débiles, entre ellas el ejército, ejércitos que no son profesionales, ¿verdad? Ejércitos que no tienen solidez económica porque no están mal pagos, entonces son fácilmente manipulables por la fuerza que se divierte, y por eso hemos visto que los últimos 70 años, después del comienzo de la descolonización, abundó tanto en la segunda mitad del siglo XX los golpes de Estado, y este tipo de cambios de gobiernos bruscos, con gobiernos incluso pues autoritarios, con presencia militar, incluso a veces de presencia civil, pero anclados en la bota militar como protección, ¿verdad? Como Mubarak y muchos otros que conocimos en América Latina y en Asia. Así que es un problema, yo diría, estrictamente relacionado con el pasado colonial, que obviamente dejó sus efectos. Y yo quisiera poder introducir también, que no hemos mencionado, hay dos países importantes en la primavera árabe que no hemos mencionado ahora, que han jugado un rol importante, sobre todo en ese contexto de esa doctrina que Pinchi mencionó, y son Arabia Saudita e Israel. No hay duda que una aspiración que ha habido desde hace muchísimo tiempo es de crear gobiernos en este mundo islámico y del Magreb que puedan ser entonces manipulables, y que Israel logre establecer un tipo de relación con sus vecinos, en la cual el issue de Palestina deje de ser un asunto importante. Y yo creo que en eso la primavera árabe pues contribuyó en gran medida, porque algunos de los líderes de ese nacionalismo, si algo tenía, aunque tenía grandes defectos, el nacionalismo árabe, ¿verdad? Tenía muchos defectos. Si algo tenía importante el nacionalismo árabe es que desde que surgió fue consecuentemente un apoyo indiscutible a la causa palestina. Y poco a poco el debilitamiento y desaparición del nacionalismo árabe en el escenario político del Medio Oriente y del Magreb ha ido creando las condiciones para que hoy tengamos un grupo de países árabes que ya, de gobernantes,
que por distintas razones complicadas que no vamos a mencionar ahora, pues le tienden a manifestar cierta apatía al asunto de la causa palestina, y ahora peor, han comenzado a tener relaciones como las monarquías del Golfo, los Emiratos Árabes y algunos otros, han comenzado un proceso de regularizar sus relaciones diplomáticas con Israel en detrimento y en traición histórica a la causa palestina, ¿no? Así que han debilitado la Liga Árabe, han debilitado la Conferencia Islámica y ahora han ido por países particulares, y tras de eso no hay duda que hay una cercanía entre Arabia Saudita, que ha jugado un rol importante en todo esto, y por supuesto Israel en su arquitectura. Tengo que pausar, Carlos. Muy bien. Tengo que pausar, Carlos. Regresamos en breve. Estamos de regreso. Bueno, pero como hemos hablado, ya estamos en el último segmento, aunque ustedes no lo crean. Pinchi. Sí, es que este tema es fascinante. Es fascinante. Es importante mencionar que esos dos países que Carlos acaba de mencionar, la Arabia Saudita e Israel, son los grandes aliados de los Estados Unidos en esa área. Y simultáneamente con esos dos grandes aliados, Estados Unidos tiene un enemigo heredado que es fundamentalmente Irán. Digo, no es heredado porque Estados Unidos primero intervino en Irán desde hace mucho tiempo, instauró la monarquía de Shah, provocó la revolución islamita, pero en este momento Israel en particular tiene un discurso extremadamente agresivo en contra de Irán, que fue el que asumió Donald Trump para desligarse del acuerdo que había ocurrido en relación a el desarrollo del átomo entre Irán y los países europeos, y que Estados Unidos originalmente también aceptó. Y todo eso se disolvió durante la época de Trump, aunque aparentemente el nuevo presidente ha dado muestra de que posiblemente va a seguir una línea muy parecida a la que antes de la llegada de Trump Estados Unidos había mantenido, que es de cierta hostilidad, pero no tan fuerte como lo que había ocurrido anteriormente. Hay otro país que no hemos mencionado, pero que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta en este momento, y es Argelia. Argelia. Traigo el caso de Argelia porque antes de que ocurriese esa penetración tan grande de los sectores fundamentalistas en esta región del mundo, sobre la cual hemos estado hablando anteriormente, ese mismo fundamentalismo donde primero se expresó con una virulencia tremenda fue en Argelia. Y fue eso precisamente lo que obligó a que el ejército argelino también interviniese, retomara el poder después de unas elecciones que ganaron los fundamentalistas, y mantuviera una presidencia que, aunque se caracterizó como unipersonal, era fundamentalmente también, como en Egipto, una expresión de las Fuerzas Armadas. Y en esta época, 10 años después, quiero que hablemos un poco del impacto de las redes sociales en todos estos procesos. Carlos. Bueno, a mí me parece que si algo ha sido notable en todos estos procesos, y cada vez más, el rol que hacen las redes sociales, pero no solamente las redes sociales en sí mismas, sino lo que hacen los directivos de estos grandes consorcios mediáticos, porque también son agentes mediáticos. Detrás de las bambalinas. Detrás de todo esto, y cómo hoy día son entidades. El enemigo conoce el sistema. Correctamente, y además han adquirido cada vez más poder, han adquirido más prominencia, y
aquello que, como decía Juan Bosch, cuando en algún momento alguien adquiere poder económico, no va a pasar mucho tiempo antes de que también reclame poder político. Y estos consorcios económicos que son de los grandes billonarios del mundo, no ha pasado mucho tiempo y lo hemos visto cada vez más inmiscuido en adquirir poder político y aumentar su presencia en issues sociales. Y no hay duda de que lo que pasó en Estados Unidos en este momento, lo que ha estado pasando en Rusia, lo que pasó con la primavera árabe, tiene hay muchas preguntas importantes que hacer al rol de estos grandes consorcios. La gran pregunta que uno se hace aquí es, yo creo que ya el consenso de cualquier persona pensante es que estos grandes monopolios, estos grandes oligopolios de las comunicaciones requieren algún tipo de regulación. La pregunta es, ¿podrán ellos autorregularse o habrá que el Estado regular a estas entidades? Porque no pueden seguir con la soga corta, pues porque como hemos visto ya cada vez quieren ejercer con la soga larga, si tuvieran con la soga larga, corta, claro, si tuvieran la soga corta, la soga larga, perdón, sí, no se puede permitir que continúen en la manera en que están ahora mismo, pues ejercen publican o no publican a las personas de acuerdo a su propio criterio, ¿no? Así que Carlos, sinceramente yo no creo que eso va a cambiar, pero bueno. No, es muy difícil, pero bueno, pero hay fuerzas que cada vez están más conscientes y dentro de Estados Unidos hay discusiones, incluso a nivel del Congreso, de buscar la forma de cómo, o sea, ya por lo menos está identificado como problema de que esos consorcios tienen que ser de alguna forma, en algún momento van a tener que ser regulados. Pinchi. Bueno, los medios electrónicos han sido fundamentalmente el instrumento más utilizado en muchísimas de estas movilizaciones para que los diferentes fuerzas que han tenido un protagonismo en cada una de los países que discutimos. Bueno, eso lo vivimos aquí en el verano del 19. Lo vivimos. Eso se logró precisamente por las redes sociales, por la amplia comunicación que había y la gente podía saber a qué hora y en qué sitio reunirse. Continúa, Pinchi. De manera que yo creo que lo que está ocurriendo actualmente en esta parte del mundo nos debe servir también de ejemplo para la realidad que estamos viviendo, porque la pandemia que nos envuelve actualmente ha tenido un impacto económico con unas consecuencias extremadamente peligrosas que, de no ser atendida adecuadamente, podría también causar unas situaciones extremadamente difíciles de lidiar. Así es que el tema, por ejemplo, del acontecimiento fundamental que desencadenó todo esto, que como vimos fue la inmolación que ocurrió en Túnez, es algo que debe llevarnos a pensar, porque en Occidente el problema del desempleo entre los jóvenes es de una magnitud muy, muy inquietante. Hay países como España, por ejemplo, que llegaron a tener una cantidad de desempleados, de jóvenes, por ejemplo, que no únicamente terminaban sus estudios y luego no conseguían trabajo, sino de jóvenes que trataron de emanciparse y que fueron originalmente a vivir por su cuenta e independientemente de su familia, que tuvieron que regresar a vivir con su padre porque los recursos económicos no le permitían independizarse, y que actualmente viven en unas condiciones extremadamente precarias. Con la pandemia eso se ha acentuado, y yo creo que lo que queda claro
en lo que está ocurriendo actualmente es lo difícil que va a poder ser atender esa situación si nos mantenemos en la manera en que se ha comportado el modelo económico que prevalece actualmente en el mundo, que va a tener que ser revisado radicalmente y más que a corto plazo, de inmediato. Correcto. Me quedan 2 minutos, Carlos. Bueno, yo creo que la palabra que debía haber dicho ahorita y no la dije, no me llegó realmente con los consorcios esto, es que están ejerciendo censura a nivel político bajo su propio criterio. Y eso no puede permitirse, no puede ser que empresas privadas censuren a personas, ¿verdad? Por su propio capricho. Obviamente, yo creo que mucha gente no se molestó de que hubiesen cerrado sin conmigo, lo puede hacer con fulano de tal. Entonces, no le corresponde, como dijo la propia Angela Merkel, dijo, esta regulación que tienen que tener las redes sociales, hablando de todas las implicaciones desde la primavera árabe hasta ahora, en todo lo que ha habido, y en el rol cada vez más abierto que están teniendo estos consorcios, es que haya algún tipo de regulación de parte pública, que sea una regulación pública, que sea regulación abierta y transparente, donde esté claramente definida cómo es que se actúa frente a estos consorcios. Y por supuesto, en Estados Unidos hay la gran disyuntiva de que si económicamente en algún momento se van a desmontar para crear otras compañías que compitan, porque son monopolios que no tienen competencia, y hemos visto incluso, antes de que se acabe el tiempo, que el propio Donald Trump los protegió porque TikTok fue un gran competidor de Facebook, ¿no? Y el propio Estado protegió el crecimiento que tenía TikTok para proteger a Facebook, porque evidentemente a TikTok le iba a pasar, ¿no? Así que en este disfraz de proteccionismo que asumió Trump, pues lo que hicieron fue que adquirieron todavía más poder estos consorcios, lamentablemente a 10 años de la primavera árabe. Bueno, se me ha terminado. Del invierno árabe. El invierno árabe. Se me ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado acompañándome esta mañana con esta conversación tan fascinante. Muchas gracias, Pinchi. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Saludos a la red audiencia. Gracias por la oportunidad. Gracias igualmente a todos. Muy bien, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.